Muy bien. Lección 2, la prueba de fe. ¿Cómo vencer la tentación? Este es un tema que sin duda alguna puede ser de gran ayuda, de gran desafío, porque definitivamente todos atravesamos por esta experiencia. Nadie podría decir que no ha sido tentado, porque ni siquiera el Señor Jesucristo dejó de ser tentado. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? Bueno, yo me imagino que ya todos han leído la carta de Santiago 2 veces. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Me imagino, ¿no, hermanos? Todos han leído la carta de Santiago 2 veces. A ver, su manita, así. Ya. Esa era la tarea inicial de la clase, ¿no? Que había que leer Santiago 2 veces. Es decir, teníamos que leer la carta y básicamente sacar la enseñanza que más le llame la atención. No me la tienen que enviar, ¿eh? Yo solamente les voy a preguntar. En algún momento les voy a preguntar, hermana tal, ¿ha leído la lección? Sí, no, bueno. Entonces ahí vamos a ir anotando su nota en base a eso. Entonces, quisiera que no dejen de hacer esto, hermanos queridos, por favor, que podamos leer la carta, porque la carta es muy corta, pero hay que leerla 2 veces y sacar lo que más nos llama la atención de esta carta de Santiago. Muy bien, entonces volvamos a lo que nos toca hoy, cómo vencer la tentación. Entonces, aquí tenemos un tema que por demás es muy pertinente para nuestras vidas. Entonces, vamos a pensar primero en la definición de tentación. El diccionario bíblico dice que tentar significa instigar o inducir a algo necio o malvado. Miren, esta es la definición del diccionario bíblico. Dice que tentar desde su perspectiva bíblica, como lo entendemos, significa instigar o inducir a algo necio o malvado. También dice que es inducir o persuadir por medio de seducción o de un cebo para hacer algo necio o incorrecto. Y también nos dice el diccionario bíblico atraer mediante la presentación de la probabilidad de una gratificación o ventaja, a menudo en dirección de lo que es equivocado o poco sabio. Ojo, atraer mediante la presentación de la probabilidad de una gratificación o ventaja, que por lo general puede ser en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Aquí, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que este sentido o esta definición va muy de la mano con lo que hemos visto en la Biblia. Miren, atraer mediante la presentación de la probabilidad de una gratificación fue la tentación que recibió Eva en el Edén, en el paraíso, porque la serpiente les dijo, ¿no? Dios había establecido que de todo árbol del huerto pueden comer, mas no de tal árbol. Y la serpiente le dice, no van a morir. Al contrario, van a ser como Dios. Exacto. O sea, miren atraer mediante la presentación de una probabilidad y una gratificación o ventaja. Entonces, la tentación no ha cambiado, hermanos. La tentación que se dio en el Edén, ahí en el paraíso, se vuelve a repetir siempre su esquema. La tentación usa un cebo, induce, persuade. Entonces nos pone una carnada atractiva y nos induce hacia algo malo, necio.
Entonces, esta definición de tentación es importante tenerla clara porque en realidad la filosofía, el sistema, la forma, el esquema de tentación no ha cambiado. Sigue siendo igual. Hoy en día es igual que hace mucho. Ahora, Santiago trata este asunto de la tentación muy extensamente. Entonces, vamos a mirar algunas verdades acerca de la tentación. Primero, es importante que sepamos que siempre estará presente en la vida. No hay tal cosa como que la tentación no un día acabará y ya seremos libres y ya hemos crecido en la fe, entonces no va a haber tentación. No, hermanos, siempre estará presente en la vida de todo hombre, mujer, creyente o no creyente. Miren lo que dice el verso 13. Ahí en Santiago, capítulo 1, vamos a leer. Miren lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En primer lugar, el enemigo de las almas siempre estará tratando de incitar a los hijos de Dios. Este ha sido su plan desde el principio de la humanidad y no va a cambiar. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy presente, muy presente. Siempre seremos tentados. Hermano querido, quiero decirte algo. Tú puedes tener una gran victoria espiritual. Puedes haber, Dios te puede haber usado de una manera tremenda. Ahí es donde tienes que tener más cuidado. Porque el diablo te puede poner una carnada que te puede hacer caerte de bruces. En los momentos de mayores victorias es donde uno tiene que tener más cuidado. Mira, ¿te acuerdas de David? David había tenido muchas victorias, había ido a la guerra y un día se quedó disfrutando de sus victorias. ¿Y qué pasó? Tuvo su más grande fracaso en la vida. Se quedó en casa, descansando, disfrutando de sus victorias y vino la tentación. Entonces David adulteró, y no solamente adulteró, sino que encima se volvió homicida. Fue terrible. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando más victorias tenemos, más cuidadosos tenemos que estar. En segundo lugar, nunca viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Y Santiago lo dice. Es importante hacer notar que la palabra tentación se usa en dos contextos en la Biblia. Uno de ellos significa poner a prueba y el otro significa incitar a hacer el mal. Y esta última no puede venir de parte de Dios. Entonces, es importante que entendamos esto. Cuando Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, esto es muy importante, hermanos, tenerlo muy presente, muy presente. A veces uno puede pensar, pero a mí, Dios me tienta. No. Dios nos prueba, que es distinto, pero no para hacerlo malo. O sea, cuando Dios nos prueba, no nos lleva hacia lo malo. Prueba nuestra vida para hacernos crecer. Lo vimos la semana pasada. Cuando alguno dice, cuando te veas en diferentes pruebas, pues tened por sumo gozo, recíbelas, dale la bienvenida porque esto tiene un énfasis, tiene un propósito dentro del plan de Dios para tu vida y la mía. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Es interesante lo que dice otra versión, dice, el hombre que soporta pacientemente las tentaciones y pruebas que le vienen es verdaderamente el hombre feliz.
Pues una vez que la prueba esté completa, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Eso lo vimos la semana pasada. Cuando un hombre es tentado, no debe decir, Dios está tentándome, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. No, la tentación del hombre proviene de sus propios deseos internos, los que pueden ser enormemente atractivos. Su propio deseo hace presa de él y eso produce el pecado. Y aquí vamos a ver otro aspecto dentro de lo que Santiago viene diciendo. Cuando Santiago nos dice que, en tercer lugar, siempre sigue un mismo patrón. Ahí está, verso 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra versión va a decir lo siguiente. Dice, la tentación del hombre proviene de sus propios deseos internos, los que pueden ser enormemente atractivos. Su propio deseo hace presa de él y eso produce el pecado. Y el pecado a la larga significa muerte. No se equivoquen respecto a eso, hermanos míos. Miren, hermanos, es interesante. Hemos visto anteriormente que algunas verdades de la tentación siempre estará presente en la vida, nunca viene de parte de Dios y siempre sigue un mismo patrón. Primero, la carnada, lo que el enemigo usa para atraer. Piensa en algún momento que has sido tentado, cómo ha sido la tentación. El patrón siempre es el mismo. La carnada, ¿qué te ofrecen? ¿Qué es lo que va a llamar tu atención? Y ahí tenemos un serio problema. Cada uno es seducido, es atraído por la segunda cuestión importante, la concupiscencia o deseo. Pueden ser necesidades naturales básicas en el hombre, pero que el enemigo las altera para llevarle a pecar, como por ejemplo, voy a mencionar algunas. Miren, la concupiscencia o el deseo, porque acá hay una definición que yo justamente tengo de este concepto. Un deseo intenso o un deseo intenso de cualquier tipo. En Romanos 6:12, el requerimiento a no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias. Se requiere aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Ojo, miren ustedes, aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Son igualmente las concupiscencias de la carne, deseos, ahí en Gálatas 5:16, deseos también, concupiscencia en el versículo 24, Efesios 2:3, tiene que ver con deseos. En segunda de Pedro 2:18, concupiscencias, habla allí, y en primera de Juan 2:16, frase que describe las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo malo. Tales concupiscencias no son necesariamente ruines e inmorales, pueden ser de carácter refinado, pero son malas si son incoherentes con la voluntad de Dios. Ojo, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios también es malo. Ahora, otras descripciones, además de las ya mencionadas, habla de los pensamientos, malos deseos, las pasiones necias y dañosas, las pasiones juveniles, deseos mundanos, y Santiago dice que antes teníais. Entonces, todo esto es muy interesante porque nos habla de lo que es la concupiscencia. A veces uno lee la Biblia y dice, ¿qué es la concupiscencia? Es ese deseo intenso hacia lo malo. Es parte de nuestra naturaleza caída.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la tentación y cómo se presenta esta en nuestra vida, entonces nos enfrentamos a una tremenda realidad, que la concupiscencia es el deseo que el enemigo va a aprovechar, por supuesto, va a aprovechar. Entonces, esta concupiscencia, ojo, pueden ser necesidades naturales básicas en el hombre, pero que el enemigo las altera para llevarnos a pecar. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la necesidad de alimentación. Tú y yo podemos tener hambre. Una necesidad básica, normal, genuina. Entonces, tenemos una necesidad de alimentación y esta puede guiar a una persona a la glotonería o a robar si tiene hambre. Mira, algo legítimo se trastoca. Entonces de pronto ya dejó de tener el buen sentido y se convierte en pecaminoso. Puede guiar a la persona a la glotonería o a robar si tiene hambre. Y hermanos queridos, ustedes no me van a dejar mentir. Esto se justifica en la sociedad. No, es que ha robado porque tiene hambre. Miren cómo todo se va trastocando, ¿no? En segundo lugar, la búsqueda de conocimiento. La búsqueda de conocimiento es una necesidad básica, legítima, loable, pero que puede guiar a la persona a la soberbia o la negación de Dios, como está sucediendo y ha sucedido siempre. La búsqueda de conocimiento termina guiando a la persona a ser altiva, soberbia y a ya no reconocer a Dios. Ahí vamos viendo cómo estos patrones no han cambiado. En tercer lugar, la necesidad de albergue podría guiarnos a la ostentación. Todos tenemos necesidad de albergue, todos tenemos necesidad de una casa, de un lugar donde vivir, pero esto puede terminar trastocado llegando a la ostentación, a la vanidad, y miren cómo se tergiversa una necesidad básica. Por ejemplo, la necesidad de compañía nos puede guiar hacia la consumación de relaciones ilícitas, como suele pasar. Ahora, ¿es una necesidad básica la compañía? Sí, pero la concupiscencia, el deseo ahí, como un caldo de cultivo, puede dañar y malograr algo que puede ser legítimo. La necesidad de trabajo podría guiarnos hacia un afán de trabajo desmedido. Entonces ya el trabajo se convierte en un ídolo. O de pronto esa necesidad de trabajo nos puede llevar a obtener ganancias indebidas y nos podemos meter en situaciones tortuosas, ilícitas, y lo que fue legítimo se torció. Entonces, así funciona esto, ¿no? Ahora, la necesidad de mitigar la sed a mucha gente podría llevarla a la ingesta de bebidas alcohólicas y volverse un alcohólico, por ejemplo. Y podríamos seguir hablando de ejemplos, pero partiendo de la raíz o de la premisa que una necesidad legítima, básica, puede ser trastocada, tergiversada y llevarnos a ir contra lo que Dios ha establecido. Entonces, es muy interesante que, que tengamos en cuenta esta concupiscencia que está dentro de nosotros. Eh, Alguien va a decir lo siguiente, ¿no? En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago hace uso aquí de una metáfora tomada de la pesca y de la caza. Incitar al animal a salir de su escondrijo, seducir al pez con el cebo, y es por demás decir que el animal así incitado y el pez seducido de este modo no permanecen mucho tiempo más como para hacer otros planes. O sea, van a morder el anzuelo. Ahora, eh, es muy curioso
que cuando uno pasa por estas situaciones suele culpar a otros, ¿no? Y solemos echarle la culpa a Dios de todo, cuando de pronto hemos sido presa de la tentación o presa de alguna situación que nos ha llevado a meternos en problemas, generalmente le echamos la culpa a Dios. Eh, los psicólogos dicen que una de las principales características del niño de 4 años es culpar a otros de los líos en los que se mete. ¿Y qué es lo que dice un niño? Yo no lo hice, él lo hizo. Y eso parece ser una regla para arreglar todas las cosas. Ahora, hermano querido, es un rasgo de carácter comprensible que todos tuvimos a esa tierna edad y estaría perfectamente bien si lo hubiéramos superado, pero la realidad es que esto no se ha superado. Miren en el Edén, cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? O perdón, primero le pregunta al hombre, porque el hombre era la cabeza, entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? Y el hombre le dice, la mujer que me diste. Y la mujer le dice, ¿y tú qué has hecho? La serpiente me tentó. Claro, si la serpiente hubiera tenido a otra persona a quien echarle la culpa, lo hubiera hecho, ¿no? Pero es una regla general que normalmente se da, el que estamos echándole la culpa de lo que nos pasa a otros. Miren, cuando el hombre le dice a Dios, la mujer que me diste, en el fondo le está echando la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer, mira, por eso yo he llegado a esto. Y esa es la salida más fácil y que podría parecer lógica, porque Él es el que ha creado todo, Él debe haber concebido también la tentación. Pero eso no es así, hermanos. No es así. Eh, la tentación no viene de Dios, no viene de Dios. Hay dos autores que dicen lo siguiente: oh tú, con qué lazo y trampa infestaste el camino por el que yo había de transitar. Autores que piensan de esa manera. Tú sabes que me has formado con pasiones fieras y fuertes, y al escuchar su embrujadora voz, a menudo me ha conducido al error. Miren lo que dicen hombres que intentan echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa como parte de nuestras tentaciones, de nuestra atracción hacia lo malo, pero en realidad Dios no tienta a nadie y Dios no promueve la tentación. Ojo, Santiago dice enfáticamente que cuando el hombre es tentado, no debe decir Dios me está tentando. No debe decirlo porque no es así. Entonces, eh, ya hemos visto la mecánica en el paraíso. Fue la misma psicología del hombre de echarle la culpa a Dios por lo que estaba pasando. Ahora, el tiempo de seducción. Este es el momento en que la persona debate en su mente el tomar o no la acción que inevitablemente lo conduciría al pecado si se deja vencer por la tentación. Miren, hermanos, cuando uno analiza la tentación en Génesis, cuando uno la esquematiza y la puede poner dentro de todo un análisis, uno se va a dar cuenta de algo bien curioso. Cuando la tentación viene a nuestra vida y nosotros empezamos a dialogar en nuestra mente con este tema y empezamos a meditarlo y a pensar y le damos lugar y usamos tiempo de nuestro pensamiento en esta seducción, generalmente vamos a caer derrotados. El tiempo de seducción es vital. En el momento que llega y en qué momento yo lo corto.
y es vital cortarlo en el momento indicado. Miren, cuando uno va al Génesis y ve que la serpiente empieza a dialogar con la mujer y la mujer le permitió ese diálogo, ahí estuvo ya 80% de su fracaso. Uno tiene que cortar inmediatamente, porque el tiempo de seducción es fundamental cortarlo. ¿Qué te estás seduciendo? ¿Qué estás rumiando? ¿Qué te estás permitiendo? Hay que cortarlo en ese instante. Si dejas que eso empiece a gestarse, muy probablemente vas a ser víctima de la tentación y vas a caer. Y esto es lo que Santiago de alguna manera nos está diciendo. Ahora, sigamos. Florece en la mente inconsistente. Verso 16. Amados míos, no erréis. Ahora, la tentación, hay que tener en cuenta que tiene momentos, o sea, el tiempo de la seducción es muy importante, pero la tentación va a florecer, no es que va a dejar de estar, no, va a estar en toda persona, va a estar, va a llegar, pero va a florecer en aquella mente inconsistente. ¿Qué quiere decir eso? Que no está bien fundamentada. Que va a florecer en aquellos que no están firmes en la palabra. O que de repente están tratando de vivir una vida cristiana, pero que a la vez están tratando de agradar al mundo. Ese es otro gran problema. Que no están viviendo consistentemente, porque están tratando de caminar con un pie en la fe y con un pie en el mundo, o están tratando de coquetear con el mundo, y entonces ahí este es el gran drama y el gran problema que se puede suscitar. Florece en la mente inconsistente. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas me estoy permitiendo en mi vida? Miren, amados hermanos míos, no erréis. No te equivoques. Porque ya dentro tuyo hay un deseo, hay una concupiscencia, esa atracción hacia lo pecaminoso. Ya lo hay. Si tú vives inconsistentemente, si tú vives una vida, de repente una doble vida, si tú estás viviendo entre el Señor y el mundo, o lo que el mundo ofrece, o la sabiduría humana ofrece, y compartes la fe, entonces tu vida es ahí, ¿no? Mediana, mediocre, la tentación va a florecer. Ahora, cuando yo digo la tentación va a florecer, y cuando Santiago lo afirma, no está diciendo que la tentación no va a llegar. La tentación va a llegar a todos. Es inevitable. Pero ¿dónde va a florecer? En la mente inconsistente. Por eso es tan importante el compromiso con el Señor. Por eso es tan importante qué está guiando mi vida, la palabra o la sabiduría de los hombres. Puedo decir que estoy confrontando mi vida a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos tener presente, muy presente. Ahí es donde tengo que enfocar mi vida. Pero sigamos. ¿Cómo obtener la victoria sobre la tentación? ¿Cómo obtengo la victoria sobre la tentación? Primero, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno cuando lee este pasaje generalmente no lo relaciona con la tentación.
uno pareciera que Santiago terminó el versículo 16 y arranca con un nuevo tema. No, hermano querido. Acá Santiago mantiene el mismo razonamiento, el mismo pensamiento y dice, si yo dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, etcétera, etcétera, es seducido y la seducción trae como consecuencia el pecado y da a luz la muerte. Y entonces luego dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva proviene de Dios. Dios no puede traer la tentación a tu vida. Entonces, ¿cómo obtengo la victoria sobre ella? Meditando en todo lo bueno de Dios, en las obras y los prodigios del Señor. Salmo 77:12, por ejemplo. ¿Qué dice Salmo 77:12? Mira lo que dice. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditar en todo lo bueno de Dios. Salmo 119:15, por ejemplo, Salmo 119:15. Vamos a encontrarnos con un pasaje tremendo cuando dice, mira lo que dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es que tiene que estar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Tengo que pensar en todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hermanos queridos, todas estas cosas nos guardarán de pecar contra Dios. Verso 11 del 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Santiago no está partiendo la enseñanza aquí. Santiago está dándonos la pauta para poder tener victoria sobre las tentaciones. Tenemos que meditar en todo lo bueno que viene de Dios, en las obras y los prodigios del Señor, en sus mandamientos, en todo lo que es de buen nombre y que sea digno de alabanza. Y estas cosas nos guardarán de pecar contra Él. Cuando uno lee esto, recién encuentra el hilo de pensamiento correcto, porque sí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero la segunda verdad que tenemos que tener en cuenta con relación a cómo obtener la victoria sobre la tentación es viviendo la verdad, viviendo la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Verso 18. Ahí está. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto significa vivir una vida de santidad en la que no se comprometan las enseñanzas del Señor con la mal llamada moral del mundo. Muchas veces comprometemos la verdad de Dios con la mal llamada moral del mundo. Y entonces intentamos, entre comillas, contextualizar la verdad de Dios a la nueva moral del mundo. Eso no existe, hermano querido. Eso no existe, eso no es viable. Porque ya la Biblia en Ezequiel habla de que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Isaías también lo dice. Llegará tiempos donde a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno malo. Entonces, muchas veces hemos tratado de negociar la verdad de Dios para adecuarla a la nueva moral del mundo. Terrible.
Y esto ha traído una debacle en la vida de muchos cristianos. Es necesario vivir de tal manera que en aquello que el mundo hable de nosotros como cristianos, Dios sea glorificado. Dios sea glorificado. En aquello que el mundo hable de nosotros. Y no necesariamente significa que el mundo va a hablar bien de tu vida. No necesariamente significa que, entonces, para que todo el mundo hable bien de mí, yo me acomodo a la nueva moral del mundo. No siempre es así, hermano. A veces vas a ser mal visto, vas a ser criticado, vas a ser rechazado, vas a ser dejado a un lado por vivir la verdad de Dios. Yo he conocido casos que han perdido su trabajo por vivir la verdad de Dios. Por poner un ejemplo, por decir la verdad, en medio de tanta mentira. Y la tentación es muy grande. Recuerda que el Señor Jesucristo fue tentado en, en buscar satisfacer sus necesidades básicas fuera de la voluntad de Dios. Cuando el diablo le dijo, estaba con hambre, le dijo, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tenía el poder de hacerlo. Y Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? Luego le plantea los reinos del mundo, ¿no? Y si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego lo subió al pináculo y le dice, bueno, si aviéntate abajo porque el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. Y el Señor lo reprende, ¿no? Porque el diablo va a hacer siempre lo mismo, la estrategia es lo mismo, nos va a buscar, va a tratar de que busquemos satisfacción de necesidades básicas fuera del plan de Dios, va a buscar que tengamos fama eh, de formas inapropiadas o que tengamos poder y ese es el esquema no ha cambiado. Es necesario meditar en todo lo bueno y vivir la verdad de Dios tal cual. Ahora, si ustedes van a Santiago, y que lo vamos a ver en las próximas lecciones, y vamos al capítulo 4 de Santiago, vamos a mirar allí, mira lo que dice, ¿no? Verso 6, 4, 6, dice, o 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Interesante, ¿no? Cuando yo me someto a Dios, cuando yo me someto poniendo mis pensamientos en las obras y prodigios de Dios, en los mandamientos de Dios, en todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza, pues me voy a ver librado de pecar contra Dios. Y cuando yo me someto a Dios para vivir la verdad de Dios, el diablo huirá de mí. Ahora, pero no solamente meditar en todo lo bueno, vivir la verdad de Dios para obtener victoria sobre la tentación, sino también, por último, dar importancia a la oración. El Señor mismo nos exhorta a utilizar la oración como un recurso efectivo contra la tentación. Mira lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Mira lo que dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí, hermanos queridos, nos encontramos frente a una tremenda realidad escritural. Si yo o ustedes queremos tener victoria sobre la tentación, tenemos que hacernos de la verdad de Dios, vivirla, meditar en todo lo bueno de Dios y tenemos que hacer uso de la oración. No es posible
vivir en victoria sin estos elementos en la vida de fe. No es posible, hermanos. Esto es prácticamente, no es dable. Un creyente no puede vivir la fe de esta forma. Tenemos la urgencia de afinar nuestra vida a la luz de lo que Santiago nos está diciendo. Ahora, yo cuando empezábamos este curso les decía, Santiago es incendiario cuando habla. Él no tiene mucha diplomacia cuando dice las cosas, él las dice de frente. Y fíjense ustedes que Santiago, como lo vimos en la clase anterior, era el hermano carnal de Jesús, ¿no? Por el lado de María y hijo de María y José. Pero resulta de que Santiago no creía en Jesús mientras Jesús estuvo andando. Pero luego entendió, y yo me imagino, Santiago habrá recordado todo lo que Jesús hacía desde niño, su juventud, qué sé yo, ¿no? Y luego él escribe una carta que dice las cosas sin anestesia. Y hermanos queridos, gracias a Dios por esta carta, porque en ella encontramos elementos que nos van a enriquecer la vida. Santiago pone de plano una realidad y él dice, por si acaso, las tentaciones no van a estar ausentes en tu vida. Eso te lo puedo garantizar. Pero recuerda que tienes los recursos para vencer. No estás a expensas de tu propia concupiscencia, de tu propia situación humana, de tu propia pecaminosidad. No, no lo estás. Tienes mi palabra, tienes mis obras a tu favor y tienes la oración. Y yo creo que esto nos debería de animar a darnos cuenta que sí es posible tener victoria sobre la tentación. Por supuesto que sí, hermanos. Porque de lo contrario, entonces, si no fuera posible tener victoria sobre la tentación, entonces estaríamos hablando de un Dios que nos está engañando. Pero Dios nos ha dado los recursos. No quiere decir que entonces vamos a ser impecables. No, no, no. Pero podemos tener victorias sobre muchas de las tentaciones y de los cebos que el diablo va a poner y que van a ser muy atractivos a nuestra naturaleza humana pecaminosa, a nuestra concupiscencia. Y quiera Dios que al pensar en esta realidad podamos pensar en todo lo que Dios hace, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, hermano, no hay mudanza, no hay ni sombra de variación, toda buena dádiva. Y Él está dispuesto a que esa buena dádiva venga a nuestra vida y nos sustente, nos levante, nos sostenga. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y que el Señor nos anime, porque el esquema de cómo el diablo va a usar situaciones no ha cambiado. Acuérdate qué hizo con Adán y Eva. Le hizo un sándwich, ¿no? Yo llamo la tentación como el sándwich de Satanás, ¿no? Le puso una verdad con una mentira, una verdad y una mentira. Cuando ellos le dijeron, miren cómo fue, ¿no? O sea, él le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios? Cuestiona a Dios primero. Y siempre la tentación va a venir a nuestra vida cuestionando a Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Que si comiereis
de todo árbol del huerto, ¿no? Y entonces él le dice, no van a morir, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, primero les engaña diciendo que no van a morir, pero les dice una verdad, que van a saber el bien y el mal. Eso sí se los dice en verdad. Y finalmente, cuando ellos comen el fruto, se dan cuenta del bien y el mal. Y se abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos. ¿Se dan cuenta? O sea, se mezcla una verdad con una mentira. Una verdad y una mentira. Y en la vida es igual. Cuando la tentación viene a nuestra vida, el diablo va a poner las cosas de tal manera que te van a decir una verdad y una mentira. Y si tú no te das cuenta y no sacas esa mentira de ahí, puede ser muy apetitoso lo que te ofrecen, pero puede ser fatal. Que Dios nos ayude a tener discernimiento para mirar qué media verdad o qué mentira se está infiltrando en aquello que se ofrece a nuestra vida. Recuerda que toda media verdad es mentira. No hay tal cosa como media verdad es media verdad. No, no, media verdad es mentira. Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría y que su palabra sea nuestra lumbrera. ¿Cómo saber? ¿Cómo discernir en el momento de la tentación? Si la palabra de Dios está en mi vida, alumbrándome, yo sabré discernir, esto es mentira, esto es verdad, y esto mezclado es fatal, y Dios nos dará la salida. Vamos a orar y vamos a ir a grupos, vamos a ir a grupos. Hermano, Sí, pastor, sí, yo tengo una consulta. sí, dime. Quisiera hacerla. Mientras usted compartía, vino a mi mente Primera de Corintios 10:13 y Ya, quisiera que me ayudara a entender si es también aplicado a las pruebas. Por ejemplo, ok. dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto que menciona acá, tentación, ¿se refiere a nuestra concupiscencia o se refiere también a pruebas? Ok. Lo que dice 1 Corintios 10:13 está relacionado más a las pruebas a las que somos sometidos en el crecimiento de nuestra fe. Uno. Pero también está referido en muchos casos al hecho de que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Por eso les decía que sí es posible tener victoria sobre la tentación, porque Dios está manejando. Miren, hay cuadros en la Biblia que nos dan luz a esto. Por ejemplo, Job. Uno ve la vida de Job y uno ve el preámbulo a todo lo que Job vive. Dios y Satanás dialogando en áreas celestes, ¿no? Ahí, en las alturas. Y entonces Dios está en esta dimensión y por ahí aparece Satanás, ¿no? Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, santo y recto, perfecto? Perfecto, ahí es maduro, ¿no? Cabal. Y que no hay otro como él sobre la tierra. Y el diablo dice, claro, si le ha cercado de bienes y esto, a ver, toca lo que tiene, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios, miren lo que hace Dios. Dios le autoriza al diablo a hacer, a probarlo, a tentarlo, el diablo va a desatar su maldad sobre Job. Pero Dios sabía quién era Job. Y Dios no iba a permitir que el diablo haga ni un milímetro más de lo que él
podía soportar. Y acá, hermanos, cuando uno lee 1 Corintios 10:13, ahí Pablo nos está diciendo una gran verdad. Dios nos dará la salida. El problema es cuando no vemos la salida de Dios, porque nuestros ojos no están enfocados en Él. No solamente en el área de la tentación, sino en el área de la prueba. La prueba tiene como propósito fortalecer nuestra vida, hacernos crecer, madurar. Recuerden lo que dice Santiago, para que seáis perfectos y cabales, maduros y cabales, sin que nos falte nada. Entonces, ahí tenemos dos aspectos de nuestra vida de fe. Dios siempre nos dará la salida frente a la prueba y frente a la tentación. La pelota está en nuestra cancha. La responsabilidad que pone Santiago está en nuestra vida. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿En las obras de Dios? ¿En el vivir la palabra? ¿En la oración? ¿O te estás aferrando a tu propia autosuficiencia, a tu sabiduría humana o a tu sagacidad como creyente? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y yo creo que esto es fundamental y es vital pensarlo. ¿Cuántas veces, yo les comparto en mi propia experiencia, cuántas veces yo he querido manejar mi vida en base a mi experiencia, a mis años de fe, tengo 30, 40 años de fe, y me he metido una aterrizada de cara, porque no depende de nosotros, sino del Señor que nos va a sacar adelante con sus recursos y su ayuda. Hay una mano levantada por ahí, Pilar, me parece. Sí, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Mm, Si bien no he entendido de que tentación es igual que prueba, No. le pregunto esto porque en la Biblia Peshita nos dice en la misma de Primera de Corintios 10:13, habla de prueba, no lo traduce como tentación. Así Entonces es. eso me pone a dudar. No, en realidad Pablo habla de la prueba, o sea, eso está sugerido a la prueba. Sin embargo, eso no quita que Dios no nos va a meter o no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Si no, no podría decir no podría pedirnos tener victoria sobre la tentación. O Ya. sea, sería injusto que Dios nos diga, tú puedes tener victoria sobre la tentación, si sabe que nos va a atropellar sin poder tener recurso alguno. Entonces, si bien es cierto, Pablo habla de la prueba como tal, que no vamos a hacer probados más de lo que podemos resistir, la tentación en el concepto positivo, Dios nos va a dar la salida con sus recursos. Dios promete sostenernos, promete darnos victoria. Si no, no tendríamos posibilidad de tener victoria en la vida cristiana. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, si bien es cierto, vuelvo a repetir, la tentación está referida a que apela a qué? A mi concupiscencia. ¿Ok? Ya, La tentación gracias. apela a mi concupiscencia, porque el diablo sabe, él tiene un punto débil, o sea, hay un área en la vida del que es un deseo intenso que ya está es como el virus metido en el ser humano en el momento que pecó. Ya, ese virus está ahí, el diablo lo aprovecha. Entonces, yo tengo que estar muy atento, ¿no? Ponerme mi mascarilla, ponerme mi protector facial, usar mi alcohol. O sea, ¿por qué? Porque soy susceptible a caer. Si yo me agarro de las promesas de Dios, del obrar de Dios, de la oración, de la dependencia de Dios, puedo tener victoria. Puedo tener victoria. Y el Señor no va a permitir que yo sea probado ni tentado más allá, porque entonces no podría él pedirme que tenga victoria. Sería injusto. Pero el Señor nos ha dado sus recursos para gloria de su propio nombre. Amén. Gracias, pastor. Pastor, Gracias. quisiera Sí, intervenir. Walter. Soy Walter Tusalén, sí.
Mire, yo creo que Dios nos ha mandado a Cristo para restituir todo lo que el ser humano caído ha destruido durante tanto tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, creo que he entendido de que la tentación viene de nosotros mismos. En nuestras debilidades es lo que va a tener el ambiente necesario para poder desarrollarse, ¿no? El pecado. Entonces, si nosotros vemos esta tentación que depende de una necesidad que cada persona tiene, yo lo único que quiero aportar es de algo que yo he aprendido y que desde el punto de vista médico, ¿no? ujú, De ujú. que todo empieza en la familia. Todo va a empezar en la familia. Una familia mal constituida, desordenada, que lleva todas sus actividades de acuerdo a su voluntad y no la de Dios, va a tener serios problemas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque estas necesidades que está describiéndose en Santiago está en relación a una frustración. ¿Ya? Lo que yo veo, ¿no? De acuerdo a una frustración. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que es el placer de la felicidad y el gozo. Es totalmente distinto los tres, ¿no? Y el placer está en relación principalmente a la satisfacción de los deseos carnales, de nuestros sentidos, ¿no? Y en eso se basa el desarrollo de un niño, en el desarrollo del placer, ¿ya? No, el placer no necesariamente es pecado, ¿no? Sino que el niño va a buscar satisfacer todo lo que tiene para poder desarrollarse. Por eso el niño quiere ver lo que hace el adulto, quiere escuchar lo que hace el adulto, quiere intervenir en las conversaciones de un adulto, y etcétera, ¿no? Trata de intervenir todo y como tiene el pecado original, niega inclusive cuando miente, pues, ¿no? Siendo la mentira un pecado de muerte, es un pecado capital. Y ojo que hay que tener en cuenta eso porque en el Perú la mentira es una falta, no es un delito. Mm. Y por eso es lo que estamos en problemas, ¿no? Y eso lo mandamos de generación en generación. Podemos ver cómo pueblos como los moabitas y los amonitas tienen un origen terrible, ¿no? De la fornicación entre Lot y sus hijas. Y cómo estos pueblos que rodearon a Israel fueron pueblos idólatras, pueblos que iban en contra de la voluntad de Dios y hacían guerra todavía contra Israel, ¿no? Y Dios los mandaba destruir para que no se contamine su Israel. Vemos Ujú. cómo José nace ya de una unión que Dios había permitido entre Raquel y Jacob, ¿no? Y Jacob tuvo hijos con otras mujeres en coordinación con la misma Raquel, ¿no? En un desorden de familia. Entonces, encontrar el placer en el desarrollo del niño no es tan malo, pero eso tiene que andar con el desarrollo de la persona, en lo que es su personalidad, el yo, para que la persona cuando crece ya encuentre la felicidad, y la felicidad estar en relación a los logros de sus metas, ¿no? A los logros de sus metas. Pero tenemos que entender que la alegría o el gozo ya es de carácter espiritual. Un ejemplo de alegría o gozo dice, es un padre que entrega a su hija a un buen hombre para que sea su esposo, ¿no? Eso le da gozo, no le da felicidad, sino gozo, le Ujú. da alegría, que sabe que su hija amada va a ser cuidada por un buen hombre, ¿no? Entonces vemos que es un desarrollo y la palabra va en ese sentido también. Por eso Dios nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas, de volver a crecer, ¿no? En relación a cómo satisfacer nuestras necesidades, que ojo en Santiago nos dice la necesidad de acercarnos a Dios, la necesidad de tener una relación con Dios. Y esa es Ujú. la nueva oportunidad que nos da Dios al ser nuevas criaturas, de poder acercarnos a Él y que Él satisfaga todo, de acuerdo a su voluntad, todas nuestras necesidades. Por eso Santiago dice, todo aquel que ama al mundo está en contra de Dios, pues, ¿no? ¿Ya? Eso nada más que... Amén, amén. Gracias, Walter. Sí, efectivamente, cuando venimos a Cristo, venimos con nuestras derrotas, venimos con nuestras miserias humanas y Dios nos da la oportunidad, ¿no? de una nueva vida. Ahora, ese proceso de santificación nos va a tomar aprender a usar los recursos de Dios. Por eso es que la tentación muchas veces no tendremos victoria sobre ella, pues estamos en ese proceso. Uno lo ve en los apóstoles, ¿no? Jesús escogió hombres normales, comunes, como ustedes y yo, que Dios fue trabajando, Jesús fue trabajando en ellos, pero metieron la pata, o sea, se equivocaron y fracasaron horrible, pero luego Dios fue levantando un pueblo que amara a su nombre, ¿no?
Y eso viene desde siempre, ¿no? El deseo de Dios, y Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle y nos ha dado los recursos. Entonces, trabajemos eso en nuestras vidas, que el Señor nos ayude, nos dé sus recursos, nos dé victoria, que vivamos en esa dimensión, ¿no? De que Dios sí nos puede dar victoria. ¿Y cómo nos va a dar victoria? Cuando el Espíritu Santo esté gobernando toda nuestra vida. Miren, hermanos, yo siempre lo he dicho y ustedes me lo han escuchado decir. Muchas veces el Espíritu Santo es un gran desconocido para los cristianos. ¿Y por qué? Porque tenemos una idea clara de quién es un padre. Tenemos una idea clara de quién es un hijo. O sea, de Dios tenemos idea clara porque tenemos el concepto. De Jesús tenemos el concepto de que es un hijo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es una persona maravillosa que está a disposición tuyo, quiere ser tu personal training, tu entrenador personal para vivir la fe. Y necesitamos depender de Él todos los días. Mira, para que Dios, el Hijo, nuestro amado Cristo, haya dicho a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, ya es bastante, para que venga el Consolador. Imagínate lo trascendente que es el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Os conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu. O sea, necesitamos depender del Espíritu Santo cada día y pedirle cada día, Señor, que tu Espíritu Santo me llene. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, tendremos victoria sobre muchas áreas de nuestra vida y creceremos en nuestra vida cristiana. Podremos vivir la sobrenaturalidad del Evangelio. El Evangelio es un Evangelio sobrenatural, hermanos, no es un Evangelio natural. No es posible vivir el Evangelio humanamente, no se puede. Es imposible. El Evangelio es sobrenatural y se tiene que vivir con las herramientas sobrenaturales de Dios. Cuando tú llegas a Cristo y el Señor abre la venda, quita la venda de tus ojos, eso es algo sobrenatural. Cuando tú puedes abrir la Biblia y entiendes el mensaje de la palabra, eso es algo sobrenatural. Y uno dice, pero antes yo leía la Biblia y era chino. Sí, pues, estaban tus ojos cerrados. Pero la sobrenaturalidad de la obra de Dios ha hecho que tú abras la Biblia y ahora la Biblia sea luz a tus ojos y traiga gozo a tu alma, traiga paz, traiga sentido a tu vida. Eso es maravilloso, hermano. Eso es sobrenatural. Y esa sobrenaturalidad del Evangelio hay que vivirlo en el poder de Dios. No se puede vivir en la carne. No se puede vivir humanamente. Hay que vivirlo en el Señor. Vamos a orar, vamos a irnos a grupos. Entonces vamos a juntarnos. A ver, vamos a hacer aquí. Bueno, van a estar de 3 o de 4, pero vamos a ver, vamos a volver a crear mejor un grupo más. Ya está. Ahí está mejor. Entonces vamos a reunirnos. Van a ser de 3 o de 2 y luego volvemos para terminar la reunión. ¿Ya? Te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, por animarnos, por desafiarnos a vivir vidas que trasciendan, Señor, que no se acomoden a la moral de nuestro mundo, que en muchos casos es totalmente contraria a ti. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por su interés, por el amor a tu palabra, a tu persona, por estar aquí en esta clase. Señor, gracias. Bendice sus vidas, sus hogares y aplica tu palabra a nuestras vidas en aquello que tú específicamente la envías, Señor.
Te damos la gloria, queremos pedir que tú bendigas esta semana, en donde quiera que estemos, en el hogar, en el trabajo, en los quehaceres, podamos vivir esta palabra tuya recibida hoy. Y Señor, que podamos estar en oración unos por otros durante esta semana. Y una vez más te pedimos por amparo, que tu mano sea sobre ella, sobre la familia. Y también oramos que tú traigas soluciones que vengan de lo alto. Señor, guarda la vida de mis hermanos, sus vidas, su salud. Guarda a este país, bendice a nuestra iglesia, que pueda seguir siendo una lumbrera, un faro potente en medio de esta ciudad y de este país. Gracias te damos, la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos finalizando esta clase. Dios los guarde. Gracias por estar allí, por la paciencia de cada domingo. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias, pastor. Pastor. Hasta luego, hermano. Pastor, Dios lo guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Pastor Meyer, Dios lo bendiga. Igualmente, bendiciones para todos. Dios lo bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Gracias a ustedes, la paciencia, la Pastor, por la paciencia. enseñanza. Marcelita, hola Marcelita. Gracias, pastor. Marcelita al cuadrado. Dios les bendiga, gracias. Cuídense, chao Liliana, chao hermanos, bendiciones. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Beatriz, ¿cómo estás, Beatricita? Chao, pastor, gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Muchas gracias, pastor, por la lección. Gracias. Dios les bendiga a ustedes por estar ahí, por la paciencia de estar ahí. Gracias. Hermana Betty, Dios Hermana les Marcelita, Gracias a todos. Hermana Marcela. Hermana Berta, chao. Humberto, ¿cómo estás? Sonia, Dios te bendiga. Bien, pastor, saludos. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones a todos. Marta, la esposa de Johnny. Marta, Dios les bendiga. Hermana Hermano Padilla, Dios lo bendiga. Bendiciones, inicio Dios lo de bendiga. Hermano Padilla. Gracias, hermanos, por estar orando. Gracias. hasta Dios les Liliana. bendiga. Dios les bendiga. Domingo. Gracias a Buenos todos días. mis hermanos. Bendiciones, pastor, muchos saludos. La salida del solcito. Chao, Humberto. Bendiciones. Hola, Hito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Pedrito, ¿cómo estás, Dañando Pedrito? con ustedes. ¿Cómo está? Buen día. Saludos a Mami, Araceli. hola. Ya, gracias. De igual Dios manera, les cuídense. bendiga. Bendiciones. También cuídate mucho. Dios Ok, les bendiga. Humbertito. Gracias. Ya te llamo en cualquier momento. Sí, Saludos a gracias. Elías, a Doris. Ajá, sí, oye, ¿verdad? A Nandito, Doris, también saludos. Sí, Sí, Doris, Fernando, Dios los Elías, bendiga. Emiliano, todos ellos están. Sí. Pastor, gracias. Nos vemos, bendiciones. Nos Ya, vemos. pastor, Dios te bendiga. Cuídense Cuídate, mucho, cuídate. Dios los bendiga. Dios bendiga. Hola, Rosana. Hola, ¿Cómo estás? Ya Marcelita, no la veo hace tiempo, ahí está toda buena moza. Sí, linda, Marcelita. Qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Qué lindo verla. Gracias, pastor. Gracias, hermana A Rosana. ustedes, Chao, gracias. Chao Liliana, chao Liliana, Gracias. chao Chao, Sonia, Manuelita. chao Humberto, chao Pedrito, Chao, chao Sonia. Margui, Chao, Liliana. Chao, Sonia. Y besos a Betty. Hermana Betty, hasta luego. Chao, Pedrito. ¿Cómo estás? ¿Estás en clase también? Hermano, cuando Ya se tengo abre la hambre. iglesia, estamos iguales. Están despidiéndose todos los hermanos.